El título de la charla se llama eh, Cultural Challenge, transitando la implementación de NIST, Cybersecurity Framework 2.0, la cual va a estar a cargo de Ana Karina Lucero, nuestra presidenta del capítulo, quien es licenciada en sistemas por la Universidad Ort. Es magíster en ciberseguridad por la Universidad Internacional de La Rioja. Como les decía, es presidenta de ISACA, capítulo de Montevideo, miembro de la comisión directiva de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información CUTI. Es docente de normativa y protección de datos en la UNIT y miembro del comité de riesgos también de la UNIT. Ana, eh, nada, bienvenida. Te cedo la palabra y buena exposición. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Ahora no se te los escucho yo a escucha, ustedes. se te escucha y se te ¿Así? ve. Se te escucha ¿Está? y se te ve. Perfecto. Bien, vamos, Perfecto. ahí levanté la Bueno, contingencia. Perfecto. arriba, te dejo. Chao, chao. Gracias. Ahí sí me avisan si se ve bien la presentación que estamos compartiendo. Se Simplemente ve ese OK, bien. Maxi. Se ve ¿Está? perfecto. Perfecto. Bien, bueno, gracias y disculpen la situación de contingencia, pero ya estamos hablando de todos estos temas a lo largo de la mañana. Ya lo solucionamos. Vamos a hacerlo un poquito más acelerado entonces para finalizar en tiempo y forma. Bien, en los últimos años hemos venido escuchando la frase de ciberseguridad, ¿no? Tan conocida, ¿no? Que la ciberseguridad no es solo una cuestión de tecnología, sino una cuestión del negocio. Si bien ya está bastante escuchada, ¿no? Y bastante, digamos, conocida, en la era actual a mí me gustaría agregar a esa idea que la ciberseguridad no es solo una cuestión de tecnología, sino una cuestión de cultura, ¿sí? Y por lo tanto es necesario un cambio cultural para que todos los esfuerzos que hagamos relacionados a ciberseguridad realmente permeen adentro de las organizaciones y por ende en las personas, ¿sí? Entonces, durante esta conferencia vamos a explorar cómo las empresas pueden y deben transformar su cultura, digamos, para adoptar y beneficiarse de, en particular, el NIST Cybersecurity Framework en su versión nueva, que es la 2.0, enfrentando desafíos y aprovechando oportunidades en el camino. Vamos a estar viendo rápidamente los principales cambios de esta versión y puntualizando algunos aspectos de desafíos culturales para poder implantarlos. Perdón. Bien, entonces, ¿por qué entendemos que es crucial trabajar el cambio cultural? Hoy hablaron un poco en lo que es la charla de migración a la cloud sobre cambio, ¿no? Gestión del cambio, ¿sí? Que tiene que ver también con esto. ¿Por qué es crucial el cambio cultural? La implementación de cualquier marco, no solamente ¿no? El NIST Cybersecurity Framework, no es solo una cuestión técnica, obviamente requiere un cambio profundo en la cultura de la organización para que sea sostenible incluso, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando de un desafío, ¿no? Cultural? Y bueno, porque existe la resistencia al cambio, ¿no? Las personas, digamos, en general, tienden a resistirse, ¿no? A los nuevos procesos, a las nuevas políticas, se pueden sentir incómodas o inseguras, ¿no? Sobre su actual proceder en sus procesos, sobre el uso de nuevas tecnologías, etcétera. Bien, también hay, digamos, que sin cambio cultural no podemos adoptar nuevas prácticas, o sea, tampoco podríamos incorporar nuevas tecnologías y que éstas sean efectivamente utilizadas por, digamos, el corazón de la organización, que son los colaboradores, ¿no? Y una cultura organizacional, ¿no? Que valora la ciberseguridad va a facilitar la mejora continua, ¿no? Y la adaptación a nuevas amenazas, que es un poco también el ciclo de vida de la ciberseguridad que también está, digamos, definiendo el Cybersecurity Frame. Entonces, diferentes situaciones con las que nos podemos encontrar al implantar un programa o sistema de gestión de ciberseguridad. Pueden ser diversas, ¿no? Puede faltar recursos, puede faltar presupuesto, puede haber prioridades que entran en conflicto, ¿no? Es decir, bueno, esto, ¿por qué surge? ¿Hay un compromiso comercial? ¿Es una iniciativa interna? ¿Hay problemas de incidentes?
Hay complejidad técnica, hay una exigencia de cumplimiento normativo, se habló ahora en la última conferencia. ¿Tenemos la suficiente formación? Están cambiando constantemente las amenazas y estamos viendo que de repente necesitamos profundizar en ese punto. Falta comunicación y muchos más, ¿no? Pero hay un tema que es bastante complicado, que es la resistencia al cambio, ¿no? Hay culturas organizacionales que realmente no priorizan la seguridad, la ciberseguridad y, como les decía anteriormente, resistencia, ¿no? De los colaboradores y también del liderazgo a cambiar sus hábitos y prácticas, ¿no? Y en cuanto al liderazgo, muchas veces podemos observar que hay ausencia de líderes, ¿no? Que promuevan y respalden activamente lo que es la ciberseguridad. Y muchas veces también, por más que haya un cierto respaldo en el liderazgo, a veces después falta un equipo o un referente, ¿no? De ciberseguridad dentro de la alta dirección para que eso sea sostenible y continúe, ¿no? Muchas veces se arranca como con mucho ímpetu y después va decayendo y falta ese rol, digamos, que esté al nivel de la alta dirección insistiendo, insistiendo para justamente hacer sostenible esto. Entonces, bueno, este señor, que seguro todos lo conocemos, eh, digamos que es como que de los más importantes autores, ¿no? Sobre el cambio, ¿no? Y la parte de cultura. Entonces, bueno, tomando este modelo, por ejemplo, llevado a lo que es ciberseguridad, claramente si vamos repasando esos 8 pasos, ¿no? Los 8 pasos de Kotter, bueno, primero deberíamos crear un sentido de urgencia, ¿no? O sea, llevado a ciberseguridad, ¿qué sería? Bueno, identificar amenazas, ¿no? Comunicar claramente esas amenazas en las que estamos, su impacto potencial en la organización, qué oportunidades también hay, ¿no? Cómo la implementación de, por ejemplo, un marco, empezar a trabajar con este marco, puede proteger o mejorar ciertas posturas de ciberseguridad, mejorar en cierta forma la competitividad incluso de la organización. Después viene la parte de formar una coalición poderosa, ¿no? ¿Y esto cómo lo llevamos? Bueno, el liderazgo activo, ¿sí? Involucrar a esos líderes, como les decía, y a esos otros gerentes de departamentos para que estén involucrados en este tema y, muy importante, crear grupos de trabajo, ya sea comité, grupo de trabajo especializado, que no tiene por qué ser un comité, para empezar a trabajar de forma sistemática en esto y no que sea una acción, que un proyecto que queda ahí, que como podemos lo vamos llevando a cabo, ¿no? Después, por supuesto, la visión y la estrategia, por qué queremos hacer esto, ¿no? Comunicar esa visión, es decir, que sea conocida, ¿no? Dentro de la organización, eliminar obstáculos, barreras, acá entra también todo lo cultural, ¿no? No solamente obstáculos de tipo que quizás económico, ¿no? Que por supuesto que pueden afectar, pero sobre todo barreras estructurales y culturales, ¿no? Empoderar a los empleados, ¿no? Con la temática, ¿sí? Que no sea solo imposición, imposición, sino empoderarlos para que participen. Y el paso 6 de asegurar triunfos a corto plazo, empezar con pasitos cortos, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Ir viendo algunos aspectos que a veces están mencionados como muy obvios dentro del propio marco y de repente son problemas mucho más grandes a resolver. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar eso, reflexionarlo e ir por cosas más realizables y más cortitas y más precisas? ¿Sí? Después, bueno, por supuesto, consolidar esos logros, ¿no? Y producir más cambios. Y por último, perdón, afianzar, anclar, digamos, esos cambios a la cultura organizacional. Con esos pequeños cambios, y vamos a ver ejemplos concretos, cómo empieza a cambiar la cultura organizacional, y eso es lo más importante, ¿no? De a poco. Estrategia, ya lo mencionamos, la comunicación, ¿cómo hacemos? Y bueno, talleres, hablar, 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 ¿no? Comentar, siempre tratar el tema, traerlo a distintas instancias que tenga la organización. Obstáculos, bueno, podemos tener quizás alguna política ya hecha que está desactualizada, ¿no? Entonces, revisar lo que tenemos, así esté escrito o no, para evitar, digo, omisiones o contradicciones, ¿no? Que eso también lo vamos a ver a lo largo de esta charla en algunos aspectos nuevos que trae el marco.
analizar a fondo cada área de la empresa, identificando si tenemos, en qué área tenemos más resistencia al cambio, ¿no? Para implantar este tipo de cosas. Los triunfos a corto plazo, celebrar, ¿no? Por ejemplo, reportar situaciones sospechosas, ¿no? Bueno, empezamos a implantar que si empezamos a recibir mails raros, bueno, que los empecemos a reportar. Eso hay que celebrarlo. Eso tiene que ser con un refuerzo positivo, así ese comportamiento se contagia y ya con eso se logra un gran cambio y, digamos, un anclaje de esa conducta en la organización. Los triunfos a corto plazo, ejemplo eso, consolidación, introducir nuevas tecnologías o microprocesos como estos que comentabas, ¿no? Que ya tuvieron éxito, ¿no? Eso nos hace consolidar digamos, este proyecto. Y bueno, después el anclaje, ¿no? Integrar ciberseguridad en los procesos operativos, pero a pequeños pasos, ¿sí? Siempre a pequeños pasos. Perdón. Entonces, bueno, tenemos en esta imagen el cambio está acá adelante, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar de forma ordenada, ¿no? Y para eso es que vamos a estar utilizando este framework y lo vamos a describir en esta sesión de hoy. Vamos a estar hablando de qué es, ¿sí? De cómo se inició, eso muy brevemente, cómo transitar su implementación. Por supuesto que para implementar esto vamos a requerir muy probablemente un profundo cambio en la cultura empresarial, y lo vamos a tomar de inspiración primero para conocer dónde estamos parados, ¿no? En una organización respecto a la ciberseguridad, conocer nuestras fortalezas y limitaciones, dar el ok, o sea, obtener el ok de la alta dirección, al menos para el primer esfuerzo, ¿no? Que va a ser el del autoconocimiento, lograr acuerdos, al menos muy iniciales, ¿no? Con diferentes mandos de la organización para que puedan proporcionar parte de su tiempo para que podamos hacer ese relevamiento del autoconocimiento, ¿no? Y bueno, es muy importante conocer la cultura de la organización antes de encarar este tipo de proyectos, porque cada compañía es un mundo y conocer la cultura nos va a facilitar bastante el camino para definir las estrategias que correspondan. Bueno, ¿qué es el NIST? Muchos ya lo conocerán, el NIST Cyber Security Framework, muchos ya lo conocerán, otros quizás no lo empezaron a trabajar, pero han escuchado hablar de él. Bueno, es un marco de referencia desarrollado por el NIST de Estados Unidos, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Su enfoque es basado en riesgos, ¿sí? Es una herramienta para la gestión de riesgos de ciberseguridad, es flexible, adaptable, es producto de la colaboración público-privada, ¿no? Sí, gobierno, industria, otras partes interesadas, y SACA también ha participado digamos, no en la creación, pero sí en la revisión de borradores, como no. La mejora también valida, digamos, lo que es el ciclo de la mejora continua. Como verán, el icono es redondito, entonces se ve como un ciclo, ¿no? Para determinar la postura de ciberseguridad. Y, por supuesto, garantizando esto, haciendo iteraciones y mejorando en cada una. En sus inicios, allá por el año 2014, en la versión 1.0, era únicamente dirigido a organizaciones de infraestructuras críticas de Estados Unidos, que eso, por ejemplo, era energía, salud, sector financiero, comunicaciones, etcétera. Pero a lo largo de los años se empezó a utilizar en otro tipo de organizaciones de distinto tamaño y de distintos sectores. Entonces, bueno, ahí fue donde se empezó a ver esa flexibilidad que tenía, ¿sí? Bueno, esto es un poco de historia. Desde el 2014 hasta el 2017, ahí estuvo operando la versión 1.0. En el 2017 se empieza a trabajar en una versión un poquito más actualizada, ¿sí? Y en el 2018 sale la versión 1.1 del framework. Y después, desde 2022 hasta 2024, febrero de este año, se empezó a trabajar en la versión 2.0, que es la más actualizada, ¿sí? Saliendo, como bien dice allí, en febrero 2024. Y estas son la línea de tiempo simplificada, ¿no? Desde 2013, que surgió la orden ejecutiva, la primera versión 2014, la siguiente en 2018 y la última en 2024. ¿Es obligatorio usar el NIST? No, el NIST no es una agencia reguladora y tampoco es un framework certificable, ¿sí? La mayoría de las organizaciones que utilizan este marco lo hacen en forma voluntaria, salvo las agencias federales de Estados Unidos, que hay, digamos, una orden explícita para alinearse con este framework.
Y hay algunas empresas que exigen alineación al framework para sus clientes o dentro de lo que es su cadena de suministro. Esto es una estadística, de estatista, es de 2021, no hay digamos, una estadística actualizada sobre esto, pero lo importante es que por lo menos a 2021 estaba en primer lugar, ¿no? Es a nivel global esto, en primer lugar en cuanto a alineación. De pronto es por su comprensión, por su flexibilidad y porque tampoco es un framework certificable, lo cual eso también genera otro tipo de esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, ustedes verán ahí, la ISO 27001 está en un lugar 5, ¿no? Entonces, por supuesto, son mapeables, ambos frameworks, por decir de alguna manera, pero se mapea con otros también, como los syscontrol, que lo vamos a ver más adelante, pero es de amplio uso, eso es importante saber. Y bueno, ¿por qué se actualizó? ¿Por qué salió una nueva versión? Primero que había, bueno, nuevas amenazas, nuevos ciberataques, eh, cambios muy grandes en cuanto a tecnología, y esto año a año son saltos gigantescos. Comentarios de la comunidad, ¿no? De que estaban faltando algunas cosas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, y bueno, la necesidad de adaptación, ¿no? Justamente se recibieron algunos comentarios, ¿no? Del NIST cuando lo puso en borrador para esta última versión. Entre ellos hubo respuestas de ISACA. ISACA básicamente lo que estaba indicando era que necesitaba tener alguna suerte de metodología para medir la performance, ¿no? De la implantación de este framework en una organización y bueno, ahí sugería trabajar con CMMI. Y también otro punto importante que menciona ISACA era que tratar a la ciberseguridad en la cadena de suministro como una parte prioritaria, ¿no? Del marco. Si bien existía ya eso dentro de la función identificar, bueno, que tuviera otro peso. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, de un proveedor cloud muy conocido, que es AWS, que hoy estuvieron también hablando de esto en una charla. Eh, AWS, por ejemplo, estaba solicitando que, bueno, que se contemplara dentro del marco, porque no estaba contemplado en forma explícita, todo lo que es la adopción de la cloud, ¿no? Porque si no, estamos como desfasados, ¿no? Entre lo que es el framework y la tecnología. Hoy por hoy, la migración a la cloud es algo que está totalmente en proceso, ¿no? Y también hace mención a lo que es la gestión de riesgos en la cadena de suministro, algo que coinciden con ISAC. Aspectos a destacar. Bueno, el alcance se amplió. Antes era infraestructuras críticas, pura y exclusivamente, en el documento, ¿no? Si bien las organizaciones igual ya lo usaban, las que no eran de infraestructuras críticas. Y ahora explícitamente cambia el nombre de framework para las infraestructuras críticas a Cybersecurity Framework. Eso es un cambio muy importante. Y bueno, después lo que era el resumen ejecutivo de la versión anterior contra el abstract de esta de ahora, lo que destacamos es que en el abstract actual habla de que cualquier organización puede utilizar el framework. Repito, si bien ya venía sucediendo, ahora está explícitamente escrito en el propio documento y antes era más llevado a lo que era infraestructuras críticas. También hubo unos cambios estéticos en el framework. Y bueno, otro de los cambios importantes era que antes, ¿qué hacíamos? Entrábamos en el sitio de NIST y nos bajábamos un Excel, ¿sí? Bueno, ahora tenemos una herramienta de trabajo que se llama el Reference Tool, que ahí está el link, lo pueden googlear, Reference Tool del NIST Cybersecurity Framework, y allí lo que pasamos de esto a, digamos, esto, que lo podemos visualizar en el sitio web y también lo podemos exportar a Excel o a JSON para trabajarlo mejor y lo veríamos de esta manera. Esto sería en Excel. Allí están contraídas todas las funciones, ¿sí? Y después lo que vamos a ver es típico Excel con las categorías, subcategorías y ahora vamos a ver bien los componentes hasta las referencias informativas, ¿sí? Hasta ahora el framework tenía 5 funciones que eran identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Y ahora se le une la función gobernar, que es transversal a todo el ciclo de vida de la ciberseguridad. Y bueno, que indica cómo una organización puede tomar y ejecutar sus propias decisiones internas para respaldar su estrategia. Esto lo que pretende es ir recorriendo todas las funciones y generando, digamos, acciones de gobernanza en cada una de ellas. Se sigue manteniendo la división de funciones, categorías y subcategorías, por supuesto, pero se agregan 363 ejemplos de implementación que están orientados a acciones concretas por cada subcategoría, ¿sí?
esto no es exhaustivo, sino que son ejemplos y es un cambio radical y muy importante tanto para el autoconocimiento como para los que hacemos auditoría, ¿no? Entonces, lo que dice el NIST, ahí los pueden encontrar, si lo bajan en Excel van a ver los ejemplos están mencionados ahí, si no, en la reference tool. Eh, los ejemplos que menciona, los ejemplos de implementación extienden, digamos, los conceptos de las subcategorías, pero no son una lista completa de todo lo que hay que hacer para cumplir con lo que dice esa subcategoría. Son justamente ejemplos. Bueno, ¿y dónde los podemos ver? Allí donde se los mencioné. Cambios. A la izquierda tenemos lo anterior y a la derecha la nueva versión. Hay un montón de categorías que se han eliminado. Por ejemplo, ven en identificar, en proteger, en detectar, en responder y en recuperar. Ven la crucita roja, se eliminaron. ¿Sí? Y después tenemos subcategorías que están embebidas ahora, esa temática dentro de lo que es gobernar. Y en algunas otras categorías también se renombraron para mejorar un poquito digamos, o ayornar un poco la forma de describir el nombre, ¿no? Y hay algunas que se agregaron nuevas. Después, comparativamente, tenemos en el anterior 23 categorías y 108 subcategorías y ahora tenemos 22 categorías, una menos, y 106 subcategorías. Hay mucha cosa que se fusionó y mucha cosa que se eliminó. También tenemos algo conocido como Conceptually New, que después les voy a mostrar cómo bajar esto para poderlo analizar. Y esto significa cantidad de subcategorías que son conceptualmente nuevas dentro de lo que es el framework. Bueno, en gobernar hay 6, en identificar hay 2, en proteger hay 4, en responder 3 y en recuperar también hay 4. Otro componente importante del marco, que ya existía, por supuesto, eran los perfiles, ¿no? Que se empezó a mejorar un poco lo que se entendía por perfil, ¿no? Y también se fortaleció el concepto del community profile, ¿sí? Que, por ejemplo, está muy pensado para organizaciones que se quieren agrupar y decir, bueno, nosotros somos el profile, no sé, financiero o el profile de telecomunicaciones. Bueno, aborda intereses y objetivos compartidos entre varias organizaciones, ¿no? Y bueno, eh, una organización puede utilizar un perfil comunitario como base para su propio perfil objetivo porque ya tiene mapeado cosas específicas de su sector. Eso ya existía, pero ahora está como reforzado, ¿sí? Se profundizan los pasos también para analizar este perfil y establecer su objetivo. Y bueno, ejemplos es lo que les mencionaba, ¿no? Por sectores. Los ejemplos los pueden ver. Hay uno que es muy interesante, que es el del Cyber Risk Institute, que generó el Profile for the Financial Sector, que es este. Lo pueden entrar perfectamente, bajar y verlo sin ningún problema. Tiene distintos mapeos, por ejemplo, tiene mapeos con, vieron que dice allí arriba SEC, Cyber Security Risk Management Strategy, etcétera. Bueno, SEC, la regulación exige, por ejemplo, algo que exige la SEC es la pronta comunicación de incidentes importantes de ciberseguridad dentro de 4 días hábiles, ¿no? Excepto en que las circunstancias generen, no sé, un retraso y sea justificable por razones de seguridad nacional o pública. Y bueno, además estas regulaciones exigen informes anuales, etcétera. Todo eso está contemplado, digamos, dentro de este tipo de perfiles que de repente para otro tipo de organizaciones esto no aplica. Después están las referencias informativas. Las referencias informativas son los mapeos, digamos, con otras normas, ¿no? Que lo podemos ir viendo en el documento, si nos lo bajamos, o en la propia herramienta web. Y acá, por ejemplo, vemos que incluye también un mapeo con la versión anterior del marco, lo cual es muy bueno para quienes ya venían trabajando con esto. Un temita era que lo que nosotros observamos es que en esta versión no está mapeado con la ISO 27001, perdón, que en la versión anterior sí estaba ese mapeo, entendemos que de pronto está tardando un poco, pero ya se han incorporado más mapeos desde que salió hasta la fecha. Por ejemplo, ahí están los syscontrols, los SP221 y contra el propio marco anterior. Antes lo veíamos así, ven, ahí también vemos las ISO y EC. Y los tiers. Otro componente que sigue estando son los tier. Lo que sí aclaran acá es que los tier no representan niveles de madurez en ciberseguridad, sino que es una forma de ver la gestión de riesgo que hace una organización a este respecto.
También incluye algunos tips para elegir en qué tier vamos a estar trabajando, que puede ser a nivel de la función de gobierno o a nivel de la función de management de la ciberseguridad, que son las otras 5 funciones. Y después, algo que yo les recomiendo es que vayan y visiten los Quick Start Guides, porque, por ejemplo, en una de las conversaciones, de las charlas que hemos visto hace poco, estuvimos viendo que, o alguien había hecho una pregunta de que muchas de las cosas que nosotros hablamos a veces es para grandes organizaciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, NIST, este framework tiene justamente armados guías para organizaciones más pequeñas, ¿no? Y que capaz que no tienen tantas áreas o tanta estructura. Entonces está bueno que lo puedan ver. También, si quieren tener un mapeo más detallado contra la versión anterior, pueden ir a ese punto del menú, Informative References, eligen el catálogo y ahí seleccionan el Focal Document allí arriba, NIST Cybersecurity Framework, y después eligen, ¿sí?, el mapeo del 1.1 con el 2.0 y los va a redirigir a esta página y realizan la bajada, es un Excel, y desde acá es donde van a ver todo eso que yo les mostraba de conceptualmente nuevo, etcétera, y cómo fueron cambiando de una versión a otra los temas. Bueno, entremos en la parte bien de los cambios, ¿no? La función gobernar. Bueno, ahora la función gobernar está, digamos que, transversal a todas las otras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pretende esta función? Lograr y priorizar los resultados de las otras 5 funciones, ¿no? En el contexto de la misión y de la organización y las expectativas de partes interesadas. Y bueno, entiende que la ciberseguridad es una fuente importante de riesgo empresarial junto con otros riesgos, como el legal, el financiero, el operativo, etcétera. Entonces, bueno, que hay que trabajar dentro de esta función. Bueno, conocer el contexto, que vamos a hablar de eso, la gestión de riesgos de la cadena del suministro, la estrategia de ciberseguridad, roles y responsabilidades, etcétera. Entonces, esto que yo les voy a mostrar acá es una de las funciones, ¿no? De una de las categorías que acá dice: el liderazgo organizacional es responsable del riesgo de ciberseguridad y fomenta una cultura consciente del riesgo, ética y de mejora continua. Lo que quieren hacer acá con esta función es hacer, digamos, responsable a la alta dirección, ¿no? Al liderazgo de la organización. Es responsable por el riesgo de ciberseguridad. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo hacer que esa declaración no quede solo en palabras, ¿no? No sea solo una expresión de deseo. Bueno, por más que lo ponga el NIST, si esto no va a permear el liderazgo, entonces no va a servir para nada. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto para ir cambiando esa cultura, ¿no? Porque está bien, lo dice, pero realmente después pasa, lo podemos hacer, bueno, educación y concientización. Integración de la ciberseguridad en la estrategia corporativa, asignar recursos, comunicar, 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 y como hablábamos al principio, incentivos y reconocimientos a los pequeños pasos, ¿sí? Y uno de los ejercicios, ya venimos de una conferencia muy interesante al respecto, pero uno de los ejercicios para concientizar también puede ser ponernos del lado con el liderazgo, del lado de qué pasa, cómo nos vamos a sentir si vemos esto, ¿no? Entonces, es fuerte, pero es un ejercicio que hoy se está realizando y que hace que se posicionen, ¿no?, los líderes en esta situación, que piensen por unos minutos que desde seguridad o desde TI o cualquier área del negocio, no sé, venimos con esto, mostramos esto, pasó esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Repasemos incluso los aspectos emocionales, ¿no? Que tanto se habló ahora también, ¿no? Los aspectos emocionales de una situación de estas características, ¿no? O sea, ciberataque a su empresa, afectó base de datos, dejó inoperativos todos sus procesos. Esto es ficticio, ¿no? La empresa confirmó que se ha accedido a toda la información, todos los procesos están afectados, se desconoce cuándo se podrá restablecer, los ciberdelincuentes exigieron un rescate, ¿no? Esto, pongámonos a pensar también simplemente en esto y de ahí podemos hacer grandes disparadores. Otros cambios que también desafían, ¿no?, al tema cultural dentro de ciberseguridad, dentro de una organización, el marco decía que había que tener inventario, ¿no?, de activos físicos y de activos de información lógicos, ¿no? Y no decía mucho más. Y claro, ahora con todos estos comentarios del tema cloud y de un montón de otras cosas, IT, IoT, OT, ¿no? El ejemplo de implementación ayuda también a identificar esas cosas que de repente estaban quedando por fuera. Y por ejemplo, tenemos un tema también cultural muchas veces en empresas que trabajan en infraestructuras cloud,
donde pueden no entender la necesidad de tener un inventario, ¿no? Y acá, claramente en el ejemplo de implementación, habla, ¿no?, de tener inventarios de servicios API, de servicios basados en cloud, aplicaciones y servicios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que a veces tenemos cuando estamos trabajando con infraestructuras cloud? Bueno, tenemos un gran dinamismo y escalabilidad, ¿no? Tenemos autoescalado, instancias efímeras, es difícil de mantener un inventario, diversidad de servicios y aplicaciones, muchos entornos diferentes, ¿no? Las aplicaciones pueden estar desplegadas en diferentes, digamos, entornos, desarrollo, prueba, etcétera. Podemos llegar a tener falta de visibilidad o no saber usar bien las herramientas que nos dan los proveedores para justamente facilitar una gestión de inventario, ¿no? Y bueno, podemos tener equipos descentralizados, podemos tener cambios constantes en tecnologías y, por supuesto, políticas y procedimientos que no hayamos definido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo afrontar este tema, ¿no?, cultural? Y bueno, incorporando automatización, políticas y procedimientos claros, visibilidad y monitoreo centralizados, empezar a desglosar ese ejemplo de implementación que nos dijeron, bueno, ¿cómo logro yo con este ejemplo de implementación llegar a algo básico, ¿no? Auditorías y revisión, capacitarnos también, porque muchas veces falta capacitación en el uso de las tecnologías que nos da el cloud provider. Eso es fundamental para poder hacer esto más automático, ¿no? Uso de etiquetas, metadatos en lo que es inventario, etcétera. Bien, cadena de suministro, otro de los temas que son muy importantes y fue mencionado, ¿no? Y que, perdón, vuelvo para atrás, que fue migrado, digamos, de lo que era la función identificar, prácticamente pasó todo a la función gobernar, ¿no? O sea, transversal a todo, ¿no? Bueno, ¿qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro es un conjunto de procesos, actividades y entidades involucradas en la producción, distribución y o entrega de un servicio o producto a un cliente final. ¿Sí? Hay muchas cosas acá interrelacionadas y bueno, NIST nos dice que es un proceso sistemático y lo puso en la función gobernar, o sea, le dio esa importancia. Entonces, ¿qué problemas hoy podemos tener en gestionar la cadena de suministro? Primero, conocerla, ¿no? Después, bueno, proveedores que tenemos, ¿no? Acceso físico, tienen acceso físico, virtual, ¿qué es lo que tienen? ¿Tienen prácticas de seguridad o no tienen? ¿Tienen certificaciones o no tienen? ¿Dónde almacenan los datos? Etcétera. Bien, otro de los temas relacionados a cadena de suministro es justamente cuáles son los servicios críticos que tenemos y si hay alguien metido ahí, ¿no? En la cadena de suministro. Eso muchas veces pasa, que no sabemos identificar esos servicios críticos. Resistencia que nos podemos encontrar. Y bueno, los equipos pueden resistirse, ¿no? A los equipos técnicos, a ver, digamos, a pensar y escribir este proceso, porque bueno, es tarea adicional, puede estar incluso revelando dependencias que pueden ser incómodas, ¿no? O áreas que pueden estar más vulnerables. Y bueno, sin esta identificación es imposible priorizar, digamos, la protección de estos servicios y aumenta el riesgo de posibles interrupciones ante el caso de un ciberataque. Otro tema que se habla mucho, por ejemplo, uso de librerías de terceros en software. Esto también es cadena de suministro. Ejemplo de resistencia, bueno, desarrolladores, ¿no? Que se pueden resistir a implementar un proceso de revisión de librerías. Ya, si podemos llegarlo a automatizar, genial, pero muchas veces tampoco se lo plantea de esa manera. Y bueno, y si es manual, imaginen también que eso puede pensar que les ralentiza el desarrollo, les agrega complejidad. Los gerentes de proyecto también tienen resistencia a esto porque consideran que no agrega valor, ¿no? Eso por falta de conocimiento y de concientización al respecto. Y bueno, librerías vulnerables o mal gestionadas puede poner en riesgo la seguridad de aplicaciones y datos de los usuarios y afectar a todos los clientes que usen ese software, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llevar esto a cabo? Bueno, tenemos identificadas las librerías, los proveedores con los que trabajamos tienen procesos, se mantienen actualizados su software ante vulnerabilidades emergentes, etcétera, ¿no? ¿Cómo se protegen y almacenan los datos? Hacernos un montón de preguntas siguiendo los ejemplos de implementación. Otros temas de implementación, el contexto organizacional, ¿no? Esto también está en la función gobierno, antes estaba en identificar. Bueno,
En sistemas de gestión certificables, como es la ISO, el contexto organizacional es obligatorio documentarlo, pero cuando no estamos trabajando en eso, por ejemplo, cuando estamos trabajando de repente con NIST, que no vamos a certificar, por lo menos si no lo podemos documentar, por lo menos conocerlo, ¿no? Identificar las partes interesadas y sus intereses, evaluar riesgos, comprender el entorno externo e interno en el cual estamos trabajando, la cultura, ¿sí? Y bueno, también nos puede pasar que no tengamos habilidades para poder llevar esto adelante, ¿no? Otro tema que también está en la función gobierno, acá nos dice en esta nueva versión del marco, es actualizar las políticas, asumiendo que existen, actualizar las políticas, ¿no? En función de los cambios tecnológicos. Y ahí menciona, por ejemplo, adopción de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto todo el mundo habrá pasado que desde que salió ChatGPT en las empresas se ha empezado a usar. Y hay que ver con qué precaución vamos a estar utilizando esto, ¿no? Entonces, bueno, acá por ejemplo yo pongo un ejemplo de que ISAC hace poco sacó un set de políticas, un Policy Template Library Toolkit, donde justamente hay una política de uso aceptable de la IA que se puede tomar como ejemplo. Pero, por ejemplo, estamos trabajando dentro de una organización y estamos usando ChatGPT para producir código o para escribir propuestas comerciales o le tiramos un contrato, podemos tener problemas de todo tipo, de confidencialidad, de propiedad intelectual, de bugs o de problemas de seguridad en lo que es código. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo trabajamos con eso y cómo implantamos estas cosas. Y el NIST lo menciona como muy por arriba, y en realidad es un problema bastante más grande que tenemos que ir dando pequeños pasos y además justamente ir cuidando la cultura, ¿no? De no prohibir, 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 ¿no? Porque también dentro de un ambiente más de innovación, etcétera, eso puede ser contraproducente, pero sí controlar, sí poner pautas, ¿verdad? Otro tema, nada menor, que también hace al cambio cultural, por ejemplo, se menciona por varias partes en el marco adopción de cero trust, ¿no? Lo dice, por ejemplo, dentro de la función proteger, menciona, por ejemplo, arquitecturas cero trust, ¿no? Y bueno, ¿qué es cero trust? ¿No? Esto es todo un problema en sí, ¿no? Estaríamos, esto amerita otra conferencia. Pero no, ¿qué es cero trust? Es una colección de conceptos e ideas diseñados para minimizar la incertidumbre al implementar decisiones de acceso precisas y con el menor privilegio posible en cada solicitud en sistemas y servicios de información, considerando que la red se ve como comprometida, asumiendo que la red está comprometida. Esto es una definición del NIST, perdón que se las leí, pero lo importante acá es que se asume que la red está comprometida. No vamos a profundizar, obviamente, en Zero Trust, aunque nos gustaría, pero bueno, esto es un desafío, ¿no? Si queremos empezar a usar estas cosas, ojo con usar cosas que están de moda, ¿no? Porque Zero Trust no es una arquitectura única, es un conjunto de principios rectores, ¿sí? Es un proceso que hay que ir de a poco, no se logra reemplazando tecnología, se debe implementar incrementalmente, ¿sí? El propio NIST dice que las empresas que empiezan a trabajar con esto, primero van a estar transitando un modelo híbrido de Zero Trust, y para poder llevar esto a cabo, la empresa tiene que estar madura en varios procesos de ciberseguridad. Entonces, de repente, ver esto y decir, ay, qué lindo, bueno, primero tenemos que ir a los pasos anteriores para poder encarar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la madurez es súper fundamental, la cultura tiene que ser fuerte para que esta adopción sea exitosa. Eh, Existe un desafío, obviamente, de resistencia al cambio, esto cambia radicalmente, ¿no? Hay que actualizar un montón de políticas, procedimientos y capacitarse, ¿no? Porque incluso los dispositivos o las soluciones tecnológicas también tienen complejidad. Esto, por ejemplo, también el tema de capacitación, esto es un roadmap de capacitación del Zero Trust de la Cloud Security Alliance. Como verán, hay temas, digo, bastante complejos ahí que hay que irlos tomando de a poco, ¿sí? Y bueno, ir con pequeños pasos. Empecemos. Autenticación multifactor, gestión de las identidades, microsegmentación, controles de acceso, monitoreo, control de acceso granular. Ir con pequeñas cosas, y algunas de estas que mencioné ya no son tan pequeñas, pero bueno, ir de a pequeños pasos en un plan controlado, ¿sí? Otro tema, privacidad. También mencionado, existía, por supuesto, en la parte sobre todo identificar, ahora lo tenemos en la función de gobierno. ¿Qué problemas tenemos con el tema cultural en cuanto a privacidad? Muchas veces no entendemos en las organizaciones por qué es necesario identificar las regulaciones de privacidad.
no comprendemos las regulaciones tampoco. Hay gente que no compra, hay líderes que no comprenden las regulaciones y tampoco hay un equipo que pueda hablar en fácil para comprender esto. Visión de burocracia más que de control proactivo. Eso es muy, muy, muy visto. Falta de especialistas, ¿no? Que expliquen, como decía, de forma entendible. Diversidad contractual, ¿no? Que puede implicar compromisos con otras regulaciones o legislaciones que de pronto no tenemos ni idea. Falta de conciencia, ¿no? Del riesgo de aceptar condiciones en contratos que operan en otras jurisdicciones como mínimo o que hacen alusión a otras regulaciones que de repente nosotros, por nuestro producto o servicio, de repente no nos aplica y lo estamos firmando igual. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar el nivel de riesgo de eso? Porque ¿qué pasa si nos pasa algo, no? Pérdida de control, por supuesto, de aspectos contractuales firmados que capaz que nunca entendimos qué era lo que estábamos firmando. Entonces, esto es un tema, sí, de cambio, de concientización, obviamente, y bueno, algunas soluciones en esto: educación, concientización, contratación de especialistas, centralización de contratos, inventario de contratos, etcétera. Y bueno, para ir finalizando, eh, tengo esta reflexión que va a dar paso a los próximos pasos, que es el cambio cultural en ciberseguridad se inicia con pequeños pasos, como venía diciendo a lo largo de la presentación. Cada uno de ellos contribuye a una transformación significativa, como por ejemplo empezar a reportar cosas raras, eventos sospechosos. Eso es fundamental, que entre la gente se empiecen a hablar de estas cosas, ¿no? Y que no sean cosas que le pasa a otros. Y bueno, ¿cómo podemos empezar a transitar? Animarse a la autoevaluación, ¿no? Nosotros en lo que es ISACA tenemos ya el nuevo programa de auditoría basado en NIST Cybersecurity Framework 2.0, que les recomiendo que lo bajen y lo estudien y lo vean. Es muy sencilla la herramienta, tiene todos los pasos para hacer una autoevaluación, una auditoría, etcétera. Está ya actualizado, por supuesto, y bueno, es muy sencillo de utilizar. Tiene la opinión del auditor se va a dividir entre si el control aplica, perdón, si el control no aplica, si el control no cumple, digamos, si está en progreso o es parcialmente, digamos, el cumplimiento, si es aceptable o si hay controles compensatorios o si realmente está bien el control. Entonces, esto nos puede dar una visión bastante rápida y detallada de cómo es la postura. Y como reflexiones finales para quienes ya estén trabajando con el framework, como siempre, para irse a la nueva versión, hacer un gap, ¿no? Un gap análisis de cómo están respecto a la nueva versión, si ya tenían políticas, todo eso de la actualización de las políticas, que no es menor, identificar brechas, utilizar los ejemplos de implementación, hacer el plan de transición, autoestudio, por supuesto, y capacitación en lo que se pueda, ¿no? Y para quienes comienzan a transitar, identificar claramente de qué área surge la idea de implementar esto, ¿no? De hacer un programa basado en esto, o de conocer la postura, de hacer una autoevaluación y después ver qué hacemos. ¿Quién lo determina? ¿Es de TI? ¿Es del área de seguridad si hay? ¿Es de otra área? ¿Es de la dirección? ¿Por qué surge esa necesidad? ¿Es una necesidad de compliance con algún tema de mercado? ¿Qué es lo que está pasando ahí para entender bien con qué dificultades culturales podemos, y de gestión de cambio, nos vamos a encontrar en el camino? Bueno, por supuesto, comunicar a la alta dirección esta necesidad, que se comprenda el apoyo, ¿no? Que se comprenda el problema y que se dé el apoyo. Identificar las resistencias culturales, autoestudio, capacitación, por supuesto. Indagar sobre perfiles o definir un perfil, como les decía, si somos pequeñas empresas también podemos ver alguna guía de apoyo dentro del propio marco y esto se adapta, es posible utilizarlo. ¿Sí? No tenemos que tener un gran equipo, es posible utilizarlo, ¿sí? Viendo tenemos, ¿no? A favor. Y bueno, la autoevaluación para determinar perfil actual y perfil objetivo de ciberseguridad, eso es en ambos casos. Y por acá, rapidísimo, porque tuve que cortar por el problema técnico, quedo abierta a preguntas. Ana, excelente, muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, quedan abiertos el, el lugar, la ventana a preguntas. En este momento no tenemos ninguna. Ya estamos igual Muy, sobre la muy, muy, hora muy, para muy, la muy siguiente claro, ¿no? conferencia. Sí. Bien, bueno, tenés
Agradecimientos excelentes. Dicen, los Acá pasos hay una sugeridos valen para pregunta, dice. cualquier ámbito, no solo para la ciberseguridad. Es una Sí, claro, afirmación de los mil. pasos son para cualquier ámbito, no, sin duda, sí, 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 los pasos teóricos son para cualquier ámbito, ni que hablar. Simplemente llevarlo a ciberseguridad como para mapearlo a algo relacionado a una implantación de algún sistema o la pre-implantación de un sistema de gestión, por ejemplo. excelente, Muchas excelente. gracias. Bueno, Ana, gracias por la presentación. Gracias, Este, disculpen el problema técnico.